Hola a todos, hoy quiero mostrarles cómo se forra una esfera de, bueno, en este caso voy a usar de madera, de aproximadamente 25 milímetros de diámetro, en mostacilla, utilizando la técnica de crochet, la número 2. Para esto voy a utilizar un hilo DMC número 12 de algodón perle, mostacilla, en este caso estoy utilizando dorada y color perla en tamaño número 11 de la mostacilla redonda, una aguja de ojal grande para meter la mostacilla en el hilo, bueno, la esfera, y una aguja de crochet número 12 que es de 1 milímetro. Aquí les voy a dejar el esquema para meter la mostacilla en el hilo. En este caso estoy utilizando dos colores, voy a ponerles aquí ese esquema, pero en este caso vamos a comenzar tejiendo 7 mostacillas. Entonces comenzamos tejiendo 7 cadenetas en el hilo. Comenzamos con el nudo deslizado, le damos la vuelta completa, agarramos el hilo y lo sacamos, y ahora sí hacemos nuestras 7 cadenetas para comenzar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos metemos por la primera y hacemos un punto raso para cerrar el círculo, es decir, cargamos el hilo en la aguja y sacamos de los dos. En esa misma primera cadeneta donde hicimos el punto raso nos volvemos a meter y acercamos la primera mostacilla. Voy a echar esto un poco hacia atrás en el hilo. Acercamos la primera mostacilla, cargamos el hilo, sacamos del primero, volvemos a cargar ahora el hilo vacío y sacamos de los dos siguientes. Es con punto bajo, pero acercando la mostacilla en el primer paso del punto bajo. Ahora sí vamos a la siguiente cadeneta, acercamos la segunda mostacilla, cargamos el hilo, sacamos del primero, volvemos a cargar el hilo vacío y sacamos de los dos. Igualmente para los 7 primeros. Vamos con el tercero. En este caso, al igual que para cuando lo hacemos tubular, vamos a tejer en espiral sin cerrar ninguna vuelta. Entonces aquí vamos a comenzar la segunda vuelta. Simplemente nos metemos por los dos hilos del primer punto que quedan como en la parte de atrás de la mostacilla. No sé si se puede ver este hilo tan finito. Ok, en este patrón el segundo giro es de 14 mostacillas, es decir que tenemos que aumentar en cada uno de los 7 puntos iniciales.
Aumentar en este caso significa que simplemente vamos a tejer 2 puntos en el mismo punto, es decir, en esas dos mismos hilitos que nos acabamos de meter, tejemos las 2 primeras mostacillas. Vamos con la primera. Sacamos el hilo, cargamos nuevamente y sacamos de los dos y nos volvemos a meter por ese mismo punto. Acercamos la mostacilla, cargamos el hilo, sacamos del primero y volvemos a cargar y sacamos de los dos. Y ahora sí nos vamos al punto siguiente, buscamos los dos hilos. La segunda vuelta es una de las más difíciles porque es difícil ver dónde están los hilitos, pero ya después se van haciendo más visible. Traten de no tejer muy apretado. Entonces en este punto vamos a tejer la tercera y la cuarta mostacilla de este giro. Tejemos la tercera, nos volvemos a meter en el mismo y la cuarta. Pasamos al siguiente punto y tejemos la quinta, nos volvemos a meter en el mismo y la sexta mostacilla. Ahora sí saltamos al siguiente. Tejemos la séptima y nos volvemos a meter en ese mismo punto y la octava. Uy, se me salió. Buscamos el siguiente. Y este giro va a ser todo de aumentos. Y aquí entonces estaremos, se me acabaron las mostacillas doradas que eran las del segundo giro. Vamos a comenzar el tercer giro. En este caso es de 21 mostacillas, por lo tanto vamos a aumentar en una y tejemos otra sin aumento. Para buscar los próximos dos hilitos traten de jalar así a ver de cuál están saliendo. Estamos saliendo de este, no sé si se puede notar ahí. Entonces nos metemos en los dos hilitos siguientes, que serían estos. Ya aquí en esta vuelta ya se visualizan un poco más, ¿verdad? Entonces
en este punto tejemos 2 mostacillas, una, nos volvemos a meter por el mismo y 2, y ahora sí nos vamos al punto siguiente, en el cual vamos a tejer una sola mostacilla. Y así vamos a hacer todo este giro.